Bueno, buenos días. Vamos en esta presentación vamos a hablar, la idea es hablar de ventilación mecánica, invasiva y no invasiva, pero sobre todo las prestaciones con el ventilador, es decir, cómo interactuamos con el respirador que tenemos y lo que podemos llegar a hacer con él. Lo primero a decir es que este es un respirador que es el que tenemos acá en el servicio, que es el Hamilton C1. Nosotros no tenemos ningún vínculo, ninguna declaración de interés para declarar, no tenemos ningún vínculo comercial ni remuneración con la empresa que lo vende ni que lo representa. Primera cosa. La segunda es, usamos este ventilador porque, vamos a mostrar este ventilador porque es el que tenemos acá. Y es un ventilador que tiene la propiedad de ser, de poder utilizarse en recién nacidos desde 500 gramos hasta 5 kilos o más. Así que por eso es que lo utilizamos. Como todos sabemos, vamos a necesitar tubuladuras. Estas son tubuladuras de una marca comercial en particular, que son las que se usan habitualmente en ventilación mecánica neonatal. Tienen que yo no lo recuerdo, pero tienen un número y un código con el diámetro. Como ustedes ven, el diámetro de las tubuladuras es menor que el diámetro utilizado para pediatría y para pediatría de adultos. Esto es para recién nacidos. Si fueran a usar tubuladuras de mayor diámetro, cosa que se puede usar, no hay problema, hay que considerarlo cuando uno hace las mediciones, cuando el aparato mide y devuelve mediciones, nada más que eso. Las tubuladuras entonces, lo otro que es necesario para utilizarlo es dos sistemas que son diferentes. Este es un sensor de flujo, que ahora vamos a ver cómo se conecta y qué prestaciones tiene. Y cuando se usa el sensor de flujo, no se usa el sensor de presión, que es independiente. Cuando no se usa el sensor de flujo, se usa el sensor de presión. Es uno u otro. Ahora vamos a ver cómo se conecta y cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. En concreto, la ventilación mecánica invasiva, es decir, cuando el paciente está intubado y ventilado, se usa el sensor de flujo, y cuando el paciente está en ventilación no invasiva, es decir, está en CPAP, se usa el sensor de presión. Eso es lo que lo que se recomienda. Igual, si ustedes no tuvieran sensor de flujo, pueden utilizar el ventilador con el sensor de presión y hacer ventilación invasiva. Es lo mismo. Van a tener menos devolución de cómo están ventilando y, por ejemplo, no van a saber qué volumen corriente están usando. Pero el equipo se puede usar igual. ¿Tá? Y a la inversa, ustedes pueden poner un paciente en CPAP y usar el sensor de flujo con el paciente en CPAP. ¿Ah? Son cosas independientes. Lo otro que usamos nosotros en el servicio, si tenemos tubuladuras, tenemos los sensores, y lo otro que usamos en el servicio, que es una medida de seguridad, usamos un filtro, que es un filtro que lo colocamos en la rama expiratoria, por obvias razones, porque filtra lo que viene del paciente al ventilador. Ahora vamos a ver cómo lo colocamos también. Así que el equipo lo que tiene es esto, el equipo funciona por corriente eléctrica, y también tiene baterías y tiene un tiempo de vida que depende del uso, depende de la vida, del tiempo de uso de la batería, pero está programado para por lo menos 2 horas poder usarlo con baterías, y si no hay que adaptarlo para conectarlo a una fuente de energía. Y lo otro que tiene, obviamente, se necesita es una fuente de gas, que en este caso lo único que precisa este equipo en particular y la mayoría de los ventiladores de traslado es una fuente de oxígeno, no precisa fuente de aire. Es decir, él hace la mezcla de gases entre aire y oxígeno por un sistema Venturi, que es el cual utiliza para introducir aire al sistema y hacer la mezcla. Lo único que precisa es una fuente. Esto es una riqueza que tiene el equipo, porque evita un balón, obviamente, y un balón del gas que es más caro y más difícil de conseguir embotellado, que es el aire comprimido en balones chicos. Así que es una riqueza que tienen este tipo de equipos. Lo otro que tienen, quiere decir que dijimos todo lo que envuelve el equipo. Como verán, es todo transportable y es muy chiquito todo fácilmente transportable. Yendo a cuando uno va a instalar el equipo, la instalación del equipo en sí, lo primero que hacemos es conectar la fuente de gas a la entrada de gases, que es la única que puede tener. Tiene una rosca para entrada de gases, para tubuladura de gases, que se conecta. Ya quedó conectado.
Y la otra es que no les mostré, es que está enchufado a la corriente eléctrica y se puede, si se desconecta, obviamente pasa a funcionar automáticamente con la batería. Acá hacemos la apertura de los gases. La mayoría de los flujímetros vienen con reductor de flujo, es decir, este tiene un reductor de flujo, tiene un flujímetro asociado, es decir, no va directamente al balón, sino que tiene un flujímetro asociado. Este equipo funciona con flujos bajos, por tanto, poniéndole 5 litros, 4, 5, 6, entre 5 y 6 litros el equipo va a funcionar sin problemas. Eso también es una ventaja que tiene. Fíjense que ustedes cuando ponen un paciente en CPAP con Neopuff, el equipo gasta, el Neopuff funciona entre 10 a 15 litros por minuto. Este equipo ahorra gases por todo lo que implica y con 6 litros por minuto funciona. Más o menos la mitad de lo que gasta, o un tercio de lo que gasta de lo que consume de gas un Neopuff. ¿tá? Fíjense que ustedes, cuando ustedes usan el Neopuff y viene con el paciente ventilado el Neopuff y el paciente precisa presiones altas, van a andar en 15 litros seguro, porque si no, no les da para alcanzar, hacer meseta en el tiempo inspiratorio cuando le dan presión inspiratoria máxima. El equipo en ese sentido ahorra gases. Obviamente que el manejo de las tubuladuras debe hacerse, es lo que va directamente al paciente, así que es conveniente hacerlo en condiciones de la mayor asepsia posible, por tanto es conveniente que haya 2 integrantes del equipo, uno que entrega el material y el otro que lo va conectando, para así de esa manera no ir aumentando la contaminación. En la práctica diaria siempre se contamina. Siempre se contamina porque hay una parte en la cual, pero hay que tratar de tener cuidado con eso, sobre todo hay uno que se pone guantes, que se viste para armar el equipo y es el mismo que va a manejar al paciente después. Entonces, mantener esa línea de asepsia, digamos, es muy importante para no agregarle complicaciones al paciente. Estas tubuladuras son las RT265, que son las clásicas de la marca comercial que manejamos en casi todos lados, esa es la realidad. ¿Se puede usar otras tubuladuras? Sí, se pueden usar otras tubuladuras. Se pueden usar tubuladuras reesterilizables que yo tengo reesterilizadas y las tengo, tubuladuras de goma, tubuladuras prefabricadas, tubuladuras artesanales, se pueden usar, porque esto es un sistema de conducción. Es más, les voy a decir, la diferencia que tiene esta tubuladura es que tiene un cable, voy a abrirla para que lo vean. Como verán, las ramas inspiratorias siempre van a ser las ramas inspiratorias de color azul, las ramas expiratorias de color blanco. ¿Por qué es esto? Porque las ramas inspiratorias en estas tubuladuras, en este código de tubuladura, traen incluido un cable de calentador y permite calentar los gases. Lo ideal para hacer ventilación, lo necesario para hacer ventilación mecánica invasiva en recién nacidos y en cualquier paciente es que el paciente reciba los gases calientes y húmedos. ¿Cuál es el problema? Es que las calderas, es decir, el lugar donde se calienta y se humedece los gases, las calderas requieren de una fuente de energía propia, porque las calderas no traen baterías. Entonces, el sistema de traslado, la ambulancia de traslado, tiene que contar con un sistema que le permita permita calefaccionar. Es más, no solo eso, sino que la incubadora de traslado tiene que tener armado el sistema para portar la caldera, si no, no tienen cómo hacerlo. Si la caldera tiene que estar pegada a la incubadora de traslado para poder, donde va el ventilador. ¿Me explico? Entonces, esta es una cosa, es un debe que tiene en la mayoría de los casos el traslado en Uruguay, es no... yo creo que vamos progresando y cada vez vamos agregando más. Las unidades neonatales ahora en muchas de ellas hay sistema, está conectado la humidificación, no es en la mayoría de los casos. Y lo que quería sí aclarar, que lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy, la humedad y el calor no tienen relación con el tiempo que se vaya a ventilar el paciente. Si el paciente se va a ventilar 10 minutos, los 10 minutos tendría que estar caliente y húmedo. Porque el gas sale muy frío y muy seco y eso provoca alteraciones. Y más,
sobre todo lo que hablábamos hace un rato, para mantener la termorregulación del paciente. Si yo voy a trasladar a un paciente durante 2 horas o 6 horas con un gas que sale congelado, es muy difícil mantener el paciente, le estoy dando un chorro de aire a 6 litros por minuto congelado, es muy difícil mantener la termorregulación. Por eso son cosas que nosotros tenemos que ir dando paso y considerarlas necesarias, no un exceso, no como un exceso, como una cosa que... No, es necesario tenerlo para asegurarnos el resultado final. ¿Tá? Volviendo a las tubuladuras de la marca comercial van a venir, va a tener 2 tubuladuras azules. Cuando ustedes utilicen la caldera, se utiliza la tubuladura más corta. Cuando no se utiliza la caldera, la tubuladura corta no se utiliza. ¿Tá? Esto es bastante sencillo de ver. Como les decía, nosotros en el armado inicial usamos un filtro a la entrada de la válvula expiratoria. El equipo marca a qué corresponde cada una de entrada y salida. Acá muestra que acá va la tubuladura hacia el paciente, por tanto va la tubuladura inspiratoria. Para este equipo, la tubuladura inspiratoria, para uno recordarlo, antes que le agarre la mano, siempre va arriba. ¿Tá? La rama inspiratoria va arriba y la rama expiratoria va donde está la válvula de presión, la válvula de PIP, la válvula de presión, que es en esta estructura celeste. Lo voy a desarmar para mostrarle. Esto es la válvula, esto es el sistema, se arma y se desarma y se limpia. Entre un traslado y otro se limpia. Acá está la válvula de PIP y esta es la goma donde se genera la presión positiva al final de la expiración. Se coloca, vieron que se saca de manera muy fácil y se coloca también de manera muy sencilla. Lo único que hay que tener la precaución del clic. Porque esta válvula, que si yo no le hago el clic, queda puesta y la goma no llega a sellar y le va a dar fuga y no saben dónde está la fuga y está ahí. Y les va a dar una PIP más baja que la deseada, o a veces nunca llegan a la PIP. Y es porque la válvula nunca... Entonces la precaución es que haga clic. Sobre esta válvula, la expiratoria, ahí colocamos colocamos el filtro expiratorio, ¿tá? Y aquí va la rama expiratoria de la tubuladura. Ahí queda armado el set desde el paciente. Si yo usara caldera, que aquí tienen la parte superior de la caldera, el receptáculo de agua, que todos los que manejamos lo conocemos, esto va conectado al dispositivo de calor. Si yo usara caldera, en vez de tener la rama inspiratoria larga directamente de acá, lo que haría sería colocar la rama corta a la caldera y de la caldera al paciente. ¿Quedó? No hay que entreverarse, porque cuando uno lo va a armar por primera vez y se olvidó de todo esto, si uno se olvida de todo esto, dice, yo cómo hago con todo esto, cómo lo llevo. Nunca les va a dar la rama corta sola para llegar al paciente, porque es muy cortita. Siempre esta rama no se usa cuando no usan caldera, es solamente cuando usan caldera. ¿Ah? Aquí, como lo vamos a usar sin caldera, lo conectamos directamente a la rama inspiratoria. Esto que me pasó a mí, que se me cae, cuando lo estoy armando se empiezan a caer las cosas, es muy frecuente que pase. Entonces, cuando uno arma el ventilador de traslado, cuando uno arma las tubuladuras, es conveniente hacerlo. Si pueden hacerlo sobre un campo estéril o un campo que no esté en uso, está buenísimo, porque se les va a salir, se les va a caer. ¿Tá? Sobre todo se sale de la I, que son los dos, es el lugar donde va ahí conectada la sonda endotraqueal. Aquí esto se mueve, se sale con el movimiento cuando lo están colocando. Aquí ya tienen armado entonces el circuito del ventilador al paciente y del paciente al ventilador. Ya está armado y está sellado. Una precaución que tienen que tener una vez que lo arman es que no haya aperturas. Ustedes saben que la rama expiratoria tiene, estas tubuladuras tienen al lado de la entrada de la I, de la sonda endotraqueal, tiene un botón de apertura que es para colocar el sistema de control de presión. Que cuando usamos ventilación mecánica invasiva y usamos sensor de flujo, esto está sellado, no se usa. ¿Tá? Si ustedes esto está sellado y no se usa.
Entonces, la precaución que tienen que tener es que el circuito esté todo cerrado, que no haya salidas por el circuito. Si no les va a dar, si no, no van a, el circuito cuando está abierto es cuando no alcanza las presiones que ustedes piden, ni en inspiración máxima, ni en presión positiva continua, ni en PIP. Cuando les dice, si ustedes les piden 6 de PIP y el ventilador les entrega 3 de PIP, lo primero que van a hacer, lo único que tienen que hacer es ir a ver dónde está abierto, dónde se abrió en el botón se abrió acá, porque no hay otra vuelta que esa. ¿Tá? No es en el paciente. Cuando la PIP está, ahora les voy a mostrar cómo se ve muy fácil. Cuando la PIP está por debajo de lo que ustedes pidieron, no es en el paciente, es en el sistema. El sistema se cierra, la ventilación, el soporte respiratorio es un sistema cerrado, sobre todo el soporte respiratorio invasivo es un sistema cerrado. Se abre, se abre después de pasar la carina y tiene un sello que son las cuerdas vocales. Que pueda tener fuga por ahí, por supuesto que la tiene, pero si ustedes lo piensan bien, es un sistema cerrado. Por la rama inspiratoria al tubo endotraqueal, del tubo endotraqueal a la tráquea, de la tráquea a los pulmones, ahí no hay. ¿Hay fuga? Sí, hay fuga porque en recién nacidos no usamos sondas endotraqueales con balón. Usamos sondas endotraqueales y ustedes recuerdan que tiene aquella forma romboidal las cuerdas vocales. Entonces siempre hay algo de fuga, pero no es, el sistema es cerrado. ¿Tá? Eso es así. El paciente está intubado y ventilado, si lo están ventilando con neopufo, con ambú, cuando lo van a trasladar. Entonces, paciente intubado y ventilado, en este equipo se usa con sensor de flujo. El sensor de flujo está estéril, está al lado del paciente, está estéril. ¿Tá? Tiene una doble, como verán, tiene dos colores, tiene una doble tubuladura. Es largo aparte porque tiene que acompañar a las tubuladuras, a las ramas inspiratoria y expiratoria. Y tiene, para este equipo, tiene dos posibilidades. Una azul y una blanca. ¿Dónde se conecta esto? Se conecta en lo que corresponde al sensor de flujo, que como lo pueden ver están aquí marcados, estos dos dispositivos. El azul con el azul y el blanco con el blanco. Uno y otro. ¿Listo? Ahí está conectado el sensor de flujo. El sensor de flujo no precisa calibración. Vamos a hablar de calibración después, que es todo un problema. Pero ahí está conectado el sensor de flujo, el azul con el azul. Vieron que hay una entrada, lo hago de nuevo. Vieron que tiene una entrada azul y una blanca. Viene para azul con azul y blanca con blanca. Esta entrada amarilla nunca se usa. Punto. ¿Saben para qué es? Es para nebulizar. Que nosotros en traslado y en ventilación mecánica, porque este equipo puede usarse perfectamente en el cuidado intensivo, en la unidad de cuidado intensivo como equipo de ventilación. Esto que es el nebulizador no se usa, no lleva nada, no se ocluye ni se pone nada, queda sin uso. ¿Tá? Lo que sí se usa son los dos dispositivos de salida para el sensor de flujo. ¿Dónde va el sensor de flujo? El sensor de flujo va a la entrada, va conectado entre el paciente y la sonda endotraqueal. Ese es el lugar donde va el sensor de flujo. ¿Tá? Sonda endotraqueal, tubuladuras la I de las tubuladuras del ventilador. Ahí les quedó el sistema armado para un paciente que está intubado y ventilado. ¿Listo? Cuando el paciente no está intubado, está en CPAP, no lleva sensor de flujo, como yo les decía anteriormente. Ustedes cuando van a ver el paciente, ya lo ven, el paciente no lleva sensor de flujo, el paciente no está intubado. Acá llega, esto es la nariz del paciente, la interfase, la pieza de CPAP, la cánula RAM, etcétera, la que usan como interfase. No lleva sensor de flujo, esto no lo arman. ¿Qué es lo que lleva? Lleva una tubuladura que ya viene con las tubuladuras originales, que es una tubuladura de control de presión. Lo único que controla, esto no controla volumen, controla solo presión. ¿Tá? Que ya viene, la trae adentro, la bolsa de las tubuladuras ya la trae.
¿Está? ¿Qué secreto tiene esto? Bueno, el secreto es que esto va conectado, por un lado, en la rama azul, y por otro lado va a la entrada de la rama en la rama expiratoria al lado de la I. ¿Se entendió eso, chiquilines? Va conectado acá y esto calza. Queda apretado y calza. Yo les muestro todas las vicisitudes que tiene esto. Esto viene con un subsidar acá, que hay que cortarlo, y yo ya tengo uno cortado por acá. Como verán, viene con un subsidar que se corta y queda para poder colocarlo en la rama azul. ¿Está? ¿La otra punta a dónde? La otra punta a la rama expiratoria. Si por algún motivo ustedes dicen, la tubuladura que tengo no tiene entrada a la rama expiratoria, porque es una tubuladura artesanal, tienen dos gomas que van de un lado para otro, van y vuelven, son dos gomas puestas, que tienen los conectores, todo bien, pero no tienen ningún orificio para colocar en algún lado la rama expiratoria. Tienen que colocar sí o sí, para poder usar CPAP, sí o sí, tienen que colocar una pieza, una pieza que les permita colocar el sistema de presión. Si no, el equipo no puede medir la presión. Cuando usan ventilación, el sensor de flujo, esto no es necesario porque ya está en esa rama azul, es el sensor de presión, es la rama de presión. Cuando no utilizan el sensor de flujo, sí o sí precisan esto. ¿Se entiende? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer porque en la mayoría de las unidades hay, y el equipo trae dispositivos de repuesto para poder colocarlo en algún lado. ¿Tá? Entonces es armarlo, se hace armado, casero, y se usa igual. Esto no es una limitante para usar el equipo. Si tienen estas tubuladuras, como pienso yo que la mayoría de los lugares lo van a tener, porque se usan poco y no están usando todo el día, bueno, perfecto, lo arman, lo arman con lo que ya viene prehecho para armarlo. Vamos a volver entonces a el sistema. Vamos a pensar de que el paciente, que el paciente está en CPAP, entonces ya lo tenemos armado para CPAP. Llegamos y tenemos un paciente en CPAP, lo vamos a trasladar con el ventilador de traslado. ¿Qué ventajas tiene ¿Por qué trasladarlo con ventilador de traslado y no trasladarlo con neopuff, que es mucho más fácil? ¿No? Lo que dicen mis residentes. Lo que dicen mis residentes. Claro, los residentes dicen, es mucho más fácil, yo ya lo tengo armado, lo enchufo el neopuff y lo traigo. Es mucho más fácil. Una ventaja que tiene el equipo, que no hay forma de sustituirlo con el neopuff para hacer CPAP, es que nosotros aquí, con este equipo, podemos hacer mezcla de gases. Y ustedes trasladar pacientes con neopuff no van a poder hacer mezcla de gases, van a tener oxígeno al 100%. Y eso no tiene contrafuerte. Entonces, trasladar un paciente en CPAP desde Capitán Tula hasta nuestra unidad, hasta acá está el Pereira Rossello, a donde vayan, que son 1 hora, 45 minutos, no es lo mismo venir con FIO2 1, como tiene que venir, a venir con FIO2 21 o FIO2 20, 25, 30%, que ustedes lo regulan con el blender mezclador que tiene el equipo. No tiene nada que ver, son cosas diferentes. Recuerde que neopuff, si ustedes no tienen un blender asociado a la termocuna o a la incubadora, no puede hacer mezcla de gases. Entonces esto soluciona muchas cosas. Un argumento es que si yo uso esto, tengo un costo agregado porque uso tubuladuras que tienen un costo. Es cierto. Ahora, el neopuff también tiene una tubuladura que tiene un costo. Entonces, hay que ver, ahí sí que hay que mirar para arriba y decir costo-beneficio. Para mí, estoy convencido, y acá mirá que es una lucha, pero que estamos siendo francos ganadores, en que los pacientes, no importa cuánto están, bajan con este equipo. Bajan con el equipo, si están en CPAP de recepción, algunos se nos escapan, pero la mayoría tienen que bajar con el equipo. Y acá es bajarlo del segundo piso acá, no tiene mucho misterio. Bueno, supongamos que entonces que llegamos y nos encontramos con un paciente en CPAP. Para mi gusto, el equipo asistencial, mientras el médico lo está evaluando, el enfermero y el chofer, que generalmente colaboran, o el mismo, este conocimiento lo podemos tener todos, no son exclusivos de nadie,
pueden ir armando el equipo. Bueno, voy a ir armando el ventilador, le pido un campito y voy armando el ventilador para tenerlo pronto. Está en CPAP, perfecto, va con esto, está ventilado, le pongo las tubuladuras del sensor de flujo.